El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Varios temas darían para reflexionar en estas lecturas que hemos escuchado en el día de hoy. Yo quisiera centrarme quizás sobre todo en el Evangelio, pero voy a subrayar de pasada, para enlazar con el Evangelio, una idea o una realidad más bien muy típica en la Biblia del pueblo de Israel y también, cómo no, de nuestra espiritualidad y vocación cristiana, que es el concepto de elección. La Biblia, desde sus primeras páginas hasta al final de sus páginas, si uno la lee, ¿verdad?, va a descubrir que el ser elegidos es una característica propia de la relación de Dios con su pueblo y con la humanidad. Elegir a alguien. Y eso desde el principio hasta el final. Claro, cuando uno empieza a hablar de la elección de alguien, nosotros ya pensamos, bueno, ahí hay predilección por alguien. Y ahí está el error de pensamiento. Nuestra cultura hoy como que rechaza que exista un Dios que puede privilegiar a unos y no a otros. Y sin embargo el concepto de elección, repito, está presente en la Biblia, pero va a tener que compaginarse con otro concepto o realidad, que es ese de la universalidad del amor de Dios. Que Dios es para todos, no es para una persona exclusiva, ni para un pueblo, ni para un grupo de personas que han sido agraciadas con una serie de regalos y de dones y que respondiendo a eso pueden quedar satisfechas de su privilegio de haber sido elegidos por Dios. Dios eligió a Abel y no a Caín, a Isaac, a David, y así sucesivamente, y al pueblo de Israel le dio la ley como un privilegio, la tierra prometida como un privilegio, el monte Sión, Jerusalén, donde se va a construir el templo, como un privilegio. Y por lo tanto esa ley, especialmente la ley del sábado, que no hay que profanar. Y aquí vemos el profeta Isaías que realiza esa síntesis. ¿Para qué es esa elección? Esa elección es un privilegio que Dios me da a mí, por encima de los demás.
Y eso fue la tentación del pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, que el mismo Jesús le reclamó. Y es así que el profeta Isaías va a decir, cuando anuncia la salvación de Dios que está a punto de llegar y a punto de manifestarse su justicia, va a decir algo fundamental a los extranjeros que se han adherido al Señor. Ya no el pueblo de Israel solamente es elegido, también los extranjeros pueden adherir al Señor. A los extranjeros que han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, ¿dónde? En el templo. Acceso de los extranjeros al templo, uno de los privilegios del pueblo de Israel. A los que guardan el sábado sin profanarlo, ¿quién? Los extranjeros que tienen acceso también al cumplimiento de la ley judía y se manifiesten fieles a mi alianza, no solo el pueblo de Israel, también los extranjeros. Entonces dice, los conduciré a mi monte santo, otro privilegio del pueblo de Israel, accesible ahora también a los extranjeros, es decir, a aquellos que van a ir a ese monte para orarle al Señor. Y así los conduciré y los llenaré de alegría en mi casa de oración, el templo. Y también podrán ofrecer holocaustos y sacrificios que serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Ahí se revela para qué está la elección. Tú, yo, hemos sido bautizados. Ese ha sido nuestro privilegio. Esa ha sido nuestra elección por parte de Dios. Pero ese ser bautizados significa que es un privilegio que me pone por encima de los demás, que yo he recibido un don que tú, pobrecito, no has recibido. No. Y ahí vemos también que San Pedro dirá, somos un pueblo de bautizados, una nación consagrada, de profetas, sacerdotes y reyes, es decir, para cumplir una misión. Nuestro bautismo, ser consagrados, convertidos en hijos e hijas de Dios, será para que en el sello de la confirmación nos convirtamos en misioneros, luz para todas las naciones. No porque brillamos con nuestra propia luz, sino porque brillamos con esa luz con la que hemos sido consagrados en el bautismo, y es una luz y una sal y una semilla que hace fermentar la masa, una levadura que hace fermentar la masa. La elección es en favor de los demás, para servir a los demás, para que los demás también puedan tener acceso a ese gran favor. Los sacerdotes hemos sido consagrados y hay una manera de percibir el sacerdocio ministerial también como un privilegio, y eso es lo que llamamos clericalismo. Es decir, que hemos sido beneficiados con unos dones que nadie tiene, que nos ponen por encima de los demás y que por lo tanto los demás tienen que acudir a nosotros para recibir aquello que solamente nosotros, por ese poder que hemos recibido, podemos comunicar. Cuando nuestro ministerio se cumple precisamente y se realiza en lo que llamamos la última cena. Y la última cena no es un privilegio de dominio y de poder, sino que es el momento donde Jesús anticipa el sacrificio de la cruz. Y es ahí donde dice, hagan esto en memoria mía. Y ahí surge esa orden sacerdotal para que nosotros no tengamos un poder que nadie tiene, sino para que vivamos entregados como Jesucristo se entregó a sí mismo, y solamente desde ahí podamos servir al pueblo de Dios al que hemos sido enviados. Consagración no es un privilegio, elección no es un exclusivismo, sino que tiene que hacer de nosotros y darnos el mismo corazón de Dios, un corazón abierto, un corazón universal para todos los seres humanos. Y ahí viene el Evangelio. Ahí viene Jesús, con ese corazón universal, pero que nos extraña en su manera de funcionar. Ahí viene la Cananea, en la comarca de Tiro y Sidón. Digamos que Tiro y Sidón era como la Sodoma y Gomorra, para seguir con la terminología bíblica. Tiro y Sidón, una ciudad comercial, y se llamaba la ciudad de Rojas también Cananea,
por la púrpura de color rojo, que era el comercio más abundante en esa tierra. Sirofenicia la llamará el Evangelio de San Marcos. Una mujer pagana que va al encuentro de Jesús. Como que ella percibe en su corazón, en una necesidad angustiosa, en una necesidad de una madre que pierde el sentido de su vida, porque aquel personaje que le daba sentido a su vida, es decir, su hija, pues está poseída o atormentada por un demonio. La cananea somos cada uno de nosotros, no somos judíos, que en un momento determinado nos hemos encontrado con Jesucristo, o que vivimos una situación en la que percibimos que solo Jesucristo puede dar sentido a nuestra vida, y por eso, angustiados quizás, atormentados quizás, adoloridos y desesperanzados quizás, acudimos como la cananea a Jesús diciéndole: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ahí tenemos el corazón con el que acercarse a Jesús. No es un corazón lleno de arrogancia, no es un corazón lleno de sí mismo y de las propias capacidades y cualidades. No es un corazón que se siente beneficiado de una manera especial por encima de los demás. No, es un corazón vacío de sentido, que siente profundamente el deseo y la necesidad de Dios, que no tiene otro remedio que insistir con constancia y a pesar del rechazo, en el que Jesús, que nosotros sabemos que es el verdadero Dios, puede atender a ese deseo de nuestro corazón. Ahí está la cananea. Ahí estamos cada uno de nosotros. Y Jesús parece que hace silencio. Jesús parece que no la escucha. Jesús, incluso ante la intercesión, podríamos decirlo así, de los discípulos, vuelve a rechazar diciendo que Él no ha venido y no ha sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Recuerda ese privilegio de Israel, recuerda esa elección de Israel, como queriendo llevar a la cananea a una fe mucho más profunda. Y ahí podemos entender el silencio y el aparente rechazo de Jesús. Porque Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él con constancia, con insistencia. Pero quiere siempre hacer que nuestro corazón se ensanche, se haga mucho más grande. Quiere engrandecer nuestro deseo de Él. Y eso solo la constancia puede realizarlo. Yo a veces me encuentro con tantas personas que quieren el favor de Dios fácil e inmediato. Padre, venga a bendecir mi casa para que se acaben todos los males que hay dentro de ella. Padre, bendiga a mi hijo, que mi hijo está muy rebelde y está muy nervioso. Padre, haga una oración por nosotros a ver si mi marido deja de beber. La solución fácil y sencilla. Los discípulos, o a lo mejor nosotros, iremos a Jesús y decirle: mira, me está pidiendo por ti, atiéndela. A lo mejor algunos hasta podemos llegar a decir un día: atiéndela ya, a ver si me deja en paz a mí. Hazle caso. Pero al final, a quien tienen que acudir y lo que tienen que aprender es que ellos mismos, puestos, prostrados ante los pies de Jesús, tienen que pedirle por sí mismos: Señor, ayúdame. Prostrada ante Él le dijo: Señor, ayúdame a aprender a estar con ese corazón necesitado, quizás vacío y angustiado, porque no lleva o no contiene el sentido de la vida, porque realmente sabe que necesita de Jesús. Poder decirle con un grito lleno de deseo de recibirlo en la vida: ayúdame. No sé si ustedes han vivido esa experiencia o es así su experiencia con Jesús. Y yo les aseguro que solamente cuando uno se pone delante de Jesús diciéndole: ayúdame,
porque sabe que en su interior, en su persona, hay una vaciedad, pero una vaciedad de ser, una vaciedad de valor, que no es baja autoestima, sino que es un querer decirle a Dios: yo quiero que tú lleves mi vida. Yo quiero que tú vengas a ella. Yo quiero recibirte. Yo quiero que de verdad yo viva para ti y desde ti, porque es la única manera en la que también nosotros podremos ser sal, podremos ser luz, podemos ser fermento en la masa, podremos tener la capacidad como Jesús de entregar nuestra vida por los demás, podremos comprender las situaciones de miseria que se presentan ante nuestra vida, podremos dar los pasos adecuados, podemos también equivocarnos teniendo la certeza de que el perdón de Dios nos restaurará continuamente y nos seguirá dando esa vida nueva para seguir apoyándonos en Él, para seguir confiando en Él. Algunos se escandalizan de la actitud de Jesús. ¿Por qué no le responde? Porque Jesús quiere engrandecer el deseo y el corazón de la mujer cananea. Por eso, ante la respuesta de la mujer, que le dice que también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, la mujer pasó a ser de perrito, es una imagen doméstica al que se le dan las sobras, porque el pueblo de Israel es el que está sentado a la mesa. La mujer, aceptando las migajas, se puso, y Jesús la puso, en la mesa de los elegidos. Por eso sintamos que también Jesús nos puede decir: qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Sabemos que cuando nuestro corazón está vacío de nosotros mismos y queremos que Dios lo llene, podemos acudir a Jesús diciéndole: ayúdame, y Jesús va a venir